El mundo, mis hermanos, produce una sed y nosotros buscamos calmar nuestra sed en el mundo, en las borracheras, en los adulterios, en los teléfonos móviles, en las películas, en las cosas que el mundo nos ofrece, porque hay una sed en nosotros. Pero una vez que hemos entrado en Cristo, esa sed se calma. Por eso hoy, mis hermanos, venimos a calmar nuestra sed. Toda la sed que el mundo nos ha provocado, toda la sed, mis hermanos, que el diablo nos ha hecho en nosotros, tenemos que ahogar esa sed en Cristo. Por eso esta tarde estoy contento de estar en la presencia de Dios y traer un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Por tanto, aquel que se pueda poner en pie, leeremos la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, mis hermanos. Un texto, mis hermanos, que en mi corazón ha resonado y lo quiero compartir con todos ustedes. Y dice así en Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta aquí, mis hermanos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, he sentido en mi corazón, Dios mío, Señor, leer esta escritura, Padre. Y Señor, si tú lo has puesto en mi corazón, Dios mío, Señor, ¿quién soy yo, Padre, para negarme, Padre Celestial, a hablar, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Dios mío? Soy, Dios mío, Señor, un instrumento en tus manos en esta tarde, Señor, que por sí solo, por mucho, Dios mío, Señor, que yo pueda entender o que yo pueda saber, Dios mío, mi calidad, Dios mío, mi mentalidad, no para producir ningún sonido, Padre. Pero si tú en esta tarde puedes escogerme, Dios mío, Señor, y poder tocarme, Dios mío, Señor, de tal manera que pueda dar el sonido adecuado, Dios mío, Señor, creo, Padre, por fe, Dios mío, que tú hablarás la palabra adecuada para tu pueblo, Dios mío. De igual manera te ruego, Señor, que ayudes a todos mis hermanos y a mí mismo, Padre, a abrir mis oídos espirituales, al igual que mis hermanos, Dios mío, para que nada caiga por tierra, sino que todo caiga, Dios mío, Señor, en un corazón que esté bien cosechado, para cuando caiga la semilla pueda dar fruto 100 por 1. Así que te lo dejo presentado porque sé que tú lo vas a hacer, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, este texto, hermanos, realmente vino a mi corazón el día que vino el hermano Tony a predicar. Ese mismo día yo tenía un mensaje preparado porque yo pensaba que iba a predicar yo. Y se lo dije al hermano Diego, digo, voy a predicar en Efesios capítulo 6, la batalla. Y justamente el hermano Tony también predicó eso. Y en ese mismo día recibí este texto, el cual acabamos de leer. Y esta palabra dice: y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta palabra, mis hermanos, ha resonado en mi corazón. Y sabiendo que fue Pablo quien dijo estas palabras, yo quiero recordarles la historia de Pablo, mis hermanos. Un hombre muy inteligente, un hombre capaz de grandes cosas. Pues dice que en su tiempo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era un hombre, mis amigos, que sabía mucho de idiomas. Dice, mis hermanos, en la carta de Filipenses, no la busco ahora por no perder mucho tiempo, pero dice que él es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, que era, mis hermanos, un hombre que guardaba la ley, que nadie le podía apuntar con el dedo. Era un hombre, mis hermanos, que realmente era fiel a la ley que Dios le había dado. Y de tal manera era, mis hermanos, su dedicación, de tal manera era, mis hermanos, sus ganas por servir a Dios, que incluso perseguía a la iglesia del Señor. Dice, mis hermanos, Pablo, que en la carta de los Hechos, que él observó a este Esteban, diácono, cómo lo estaban apedreando, y él sujetó las ropas de aquellos que lo apedreaban. Él se llamaba Saulo en ese entonces. Y Pablo dice que teniendo como inspiración o algo así, dice la escritura, sobre los cristianos, dice que pidió carta para ir a Damasco, para perseguir a la iglesia del Señor, para tomarlos presos y dejarlos en la cárcel. Porque dice que entraba de casa en casa, tomando a aquellos que iban por el camino. Así lo declara la Biblia, por el camino, esa es la palabra de Dios. Y
transcurso, mis hermanos, este hombre que no sabía, este hombre, mis hermanos, que de su generación quizás sería de lo que más sabía, este hombre fue reducido, mis hermanos, a la nada. Y me gusta mucho eso, mis hermanos, porque me doy cuenta de que ante Dios no hay nadie, mis hermanos, que sea grande. Ni su conocimiento, ni el mío, ni lo que yo pueda saber, ni la grandeza que el mundo me pueda dar, se puede comparar, mis hermanos, a nuestro Señor. Amén. De tal manera, mis hermanos, tuvo un encuentro personal Pablo con el Señor, que en el camino de Damasco, como ustedes saben, se encontró con el Señor, resplandor de luz, y Pablo cayó al suelo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Dice: dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y Pablo, mis hermanos, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Un hombre, mis hermanos, que era en contra, mis hermanos, de este camino, en contra de aquellos que creían en Jesús. Allá se apareció, mis hermanos, esa columna, se apareció, mis hermanos, aquella gran luz. Y este hombre se tuvo que rendir a sus pies. Amén. Tuvo que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada pudo hacer sino rendirse a sus pies. Amén. Y así es, mis hermanos, como este hombre tuvo un encuentro personal con Dios. Amén. Él fue, mis hermanos, allá al lugar que el Señor le indicó, en la calle derecha, en la casa de un tal Judas, mis hermanos. Allí estaba Pablo rogando, porque vio a un hombre, mis hermanos, que ponía las manos sobre él y le recobraba la vista. Amén. Este hombre, mis hermanos, fue donde él recobró la vista. Y este hombre, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Ananías. Este hombre, Ananías, mis hermanos, cuando le vino la voz del Señor, diciendo: ve a la calle derecha y pon las manos sobre este hombre, porque este hombre es instrumento mío. Amén. Lo será. Cuando escuchó estas palabras, dijo Ananías: Señor, yo he escuchado mucho de este hombre. Yo he escuchado que lleva a la gente presa, que hasta en esta ciudad tiene poder para tomar a la gente que cree en ti y echarle a la cárcel. ¿Qué testimonio estaba dando este hombre de Pablo? Porque Pablo lo conocía por muchos lugares. Pero el Señor, mis hermanos, tenía un propósito con Pablo. Amén. Dice: yo le mostraré lo que tiene que padecer por mi nombre. Amén. Entonces fue, mis hermanos, Ananías, donde Pablo le impuso las manos, se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Amén. Y desde ese momento, desde que Pablo comenzó, mis hermanos, a recibir la verdad, comenzó, mis hermanos, a recibir el Espíritu Santo, Pablo, Saulo ya no era Saulo, ahora era Pablo. Amén. Ahora, mis hermanos, ya no era Pablo, era Cristo viviendo en Pablo. Amén. Él cambió, mis hermanos, de tal manera que la gente se sorprendía, diciendo: no es este el que iba persiguiendo la iglesia del Señor, no es este tal hombre que hacía tales cosas. Amén. Porque él anunciaba a Jesucristo. Amén. Él anunciaba, mis hermanos, lo que él perseguía, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Amén. Por eso es, mis hermanos, que cuando leo estas palabras de Pablo, de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo quiero tomar. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa crucificado? Significa morir con Dios, morir con el Señor. Y cuando uno muere, mis hermanos, ya no puede vivir en lo que hacía antes. Si Pablo, mis hermanos, en el momento que había recibido la verdad, hubiera vuelto, mis hermanos, a sus andadas, mis hermanos, hubiera sido algo malo, no hubiera sido algo que hubiera agradado al Señor. Pero aquella persona que muere realmente con el Señor, porque uno tiene que morir en sus hechos, de corazón, tiene que morir todo su ser allá en la cruz, morir con Cristo y resucitar con Él. Porque dice que juntamente con Él he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora Él está viviendo después de morir con Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quiero leer, mis hermanos, aquí en Efesios, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Este texto quiere decir, mis hermanos, que
el Señor tenía un propósito con usted. Amén. Un propósito, ¿qué significa, mis hermanos? Un propósito es cuando usted, además por estas fechas, cuando uno comienza el año nuevo, uno normalmente se dice en sí mismo un propósito. Después este año voy a proponerme adelgazar, o voy a proponerme estar más fuerte, o voy a proponerme ser mejor mujer, o mejor hijo, mejor padre. Son unos propósitos que hacen las personas, que suelen hacerlas. Y el Señor tenía un propósito, una meta con usted. Y mis hermanos, el Señor lo hizo sin que usted lo pudiera conocer. Aun siendo malos, siendo pecadores, sin Pablo conocer al Señor, el Señor ya tenía un propósito con él. Ya le iba a mostrar cuánto tenía que padecer con él. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, lo designó así. Fue su deseo que Pablo conociera al Señor. Fue el deseo del Señor que usted hoy puede estar aquí, pueda conocer su palabra. Y eso es un gran privilegio, mis hermanos, porque la palabra de Dios no está oculta, sino que se revela a aquellos, mis hermanos, que reciben la verdad. Amén. Y la verdad, mis hermanos, dice en Juan, en capítulo 8, no recuerdo exactamente el texto que lo he buscado antes, pero dice a unos judíos que creyeron en él, dijeron, aquellos judíos que habían creído en él, si vosotros, si creéis en mí, realmente, si vosotros creéis la palabra que yo he hablado, realmente seréis mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Por eso es, mis hermanos, que ¿qué es lo que nos hace libres en esta tarde? Es su palabra. Amén. Es la verdad. Y de esa verdad nos produce libertad. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios que así fuera. Amén. Era el propósito de Dios que conociéramos su voluntad. Porque ¿quiénes creen en Él? Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y dice, aquí el texto que estamos tomando antes, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo que acabamos de leer, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ¿qué es eso? La palabra de Dios. Como aquellos discípulos, como aquellos judíos que creyeron las palabras que habló Jesús. Aquella palabra que habló Jesús, mis hermanos, y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, realmente vosotros seréis mis discípulos. Amén. Pero lo que tienes que hacer, permanecer en la palabra, porque la palabra te lleva a la verdad, y la verdad te produce libertad. Amén. Y dice la palabra de Dios más abajo en ese texto, en Juan, dice que aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Amén. Pero ¿quién, mis hermanos, recibe la libertad? ¿Quién no practica el pecado? Aquellos que han sido libres. Amén. Y mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, porque el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por eso es, mis hermanos, que nada nos puede atar. Una vez que usted ha recibido la verdad, nadie le puede atar. Ninguna causa de la carne, ninguna persona, ningún pastor, ningún